Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, miren, para mí es importante, mis amados hermanos, trasladarles este tema, ministerio de alabanza, porque es parte de lo que nosotros somos. Amén. Miren, si ustedes se recuerdan, yo les he recalcado, mis amados hermanos, en más de una oportunidad a cada uno de ustedes en grupo, de que tenemos que aprender, mis amados hermanos, a vivir como lo que somos. Amén. Literalmente digo esto con todo respeto, ¿verdad? Los que nacimos varones, pues vivimos de esa forma, ¿verdad? Las que nacieron pues mujeres viven de esa forma. Amén. O sea, es algo que se da naturalmente. Amén. Pues en esto de lo que son las cosas del Señor, de lo que es el ministerio de alabanza, es lo mismo. Tenemos que aprender a vivir como lo que somos. Porque miren, yo se los he dicho en más de una oportunidad y la verdad les digo, yo a veces no sé, mis amados hermanos, si aquí no me refiero solamente al ministerio de alabanza y danza, sino a todos nosotros como cristianos, si logramos entender en realidad a qué nos está llamando el Señor. Porque el Señor, cuando ustedes y yo vemos en la Biblia, nos hace muchos llamados. Hay un supremo llamamiento. Amén. Dentro de lo cual, para poder atender a dicho llamado, ustedes y yo tenemos que entender. Por ejemplo, quizás algunos de ustedes y yo hemos participado en 15 años. Pero los invitan a ustedes, les llega la invitación mía y los invito a los 15 años de mi hija. Si es un conocido, si es un amigo, si es un compañero, ustedes reciben la invitación y solo por el hecho de haber recibido la invitación, ¿están obligados a ir? No. Y muchas veces tomamos la opción si vamos o no vamos. Yo no voy a ir. Ahí déjame, pero a lo que voy espero. Tal vez algunos ya lo pasaron, tal vez no lo han pasado, pero cuando, puse el ejemplo de los 15 años, pero cuando la actividad es mía, o sea, es a mí el que me van a celebrar, o es a uno de los míos al que se lo voy a celebrar, es una opción para mí ir o no ir. ¿Verdad que ella se convierte prácticamente ni siquiera en obligatorio, sino en una necesidad? Entonces les digo esto porque hablar del ministerio de alabanza es prácticamente hablar de lo mismo, de que muchos toman esto como una invitación, si quiero, puedo, si voy, no, y así, mis amados hermanos, cuando en realidad para nosotros el formar parte de un ministerio, en este caso pues es de la alabanza, ¿verdad? Nos tiene que llevar a que nosotros tengamos un estilo de vida. Amén. Porque ustedes y yo no podemos, mis amados hermanos, pretender vivir. Yo soy de la alabanza solo cuando estoy en la iglesia. ¿O creen que así funciona? No, las cosas en el reino del Señor no funcionan así. Ustedes y yo no somos cristianos solo porque vamos a la iglesia. ¿O sí? No, somos cristianos, ¿por qué? Porque se entiende, mis amados hermanos, que el cristianismo tiene que ser un estilo de vida, tiene que ser una forma de vivir. ¿O acaso no? El encontrarse con Jesús, les digo, ¿no les cambió la vida? A todos, mis amados hermanos, cambió la vida. Acuérdense que la Biblia muestra que el que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas han pasado o van pasando. Amén. O sea, todavía tenemos cositas que tenemos que ir entregando y rindiéndole al Señor, pero ya no somos los mismos de antes. Amén. Entonces, yo les recalco esto, ¿por qué? Porque es importante que nosotros aprendamos de que si estamos dentro de este ministerio de alabanza y de danza, no es, mis amados, es que no es así, porque a mí me gusta la música. No es por eso. No es porque yo soy inteligente para aprender a tocar instrumentos o para los pasos de danza. No es por eso. Es que simple y sencillamente, cuando ustedes y yo vemos en la Biblia, no lo traigo acá, pero me imagino que en alguna oportunidad lo han de haber leído. La Biblia muestra que los de la alabanza, lo vamos a resumir así, siempre tenían un lugar aparte, o sea, siempre eran escogidos, no podía cualquiera
Tan es así, mis amados hermanos, que ustedes y yo lo vemos en la Biblia, de que el Señor aparta una tribu. Ya no todos dentro de las 12 tribus no estaban, mis amados hermanos, destinadas, digámoslo así, o predestinadas para formar parte de la alabanza. No, habían 12 tribus, pero ¿cuántas escogió el Señor? Una. Entonces es lo que yo pretendo, mis amados hermanos, trasladarles, y que a la luz de la palabra ustedes y yo lo podamos entender. Bendecimos al cuerpo de Cristo, pero es que solamente por el hecho del deseo de querer formar parte del ministerio de alabanza, mis amados hermanos, es que hemos sido escogidos. No significa que seamos más o menos que alguien, no. Simple y sencillamente nuestra función es diferente. Amén. Porque imagínense, tampoco es que los sacerdotes, hablando de relación a la tribu de Leví, sean más importantes, pero su función era más espiritual que la de nosotros, porque no vemos a ninguno de la tribu de Judá entrando al lugar santísimo, como en aquel entonces, ¿verdad? Sino tenían que ser uno directamente descendiente de la tribu de Leví. Entonces nos damos cuenta, si por importancia fuera, si lo quisiéramos ver así, podemos pensar, y la Biblia nos da el permiso, aunque no es así, ¿verdad?, para poder pensar que los de la tribu de Leví eran más importantes. ¿Por qué? Porque solo ellos podían entrar al lugar santísimo. Amén. Entonces yo lo que pretendo, mis amados hermanos, y les digo, para mí es una necesidad, es de que aprendamos de verdad, se los pido en el nombre de Jesús, a vivir como lo que somos. No somos músicos, no somos miembros de un grupo de baile, no somos cualquier persona, es que somos ministros de alabanza. Amén. Y no somos ministros de alabanza solo cuando venimos a agarrar un instrumento, es que eso es lo que somos. Amén. Y el hecho de que a mí me gusta cantar no es eso, es que Dios nos predestinó simple y sencillamente aquí en la tierra. Estamos volviendo, mis amados hermanos, a ser lo que originalmente éramos. Amén. La Biblia lo muestra así, que Él nos predestinó, que Él nos preordenó, y eso es lo que estamos aquí haciendo. Él nos vuelve a alcanzar por su misericordia, y en este proceso llamado evangelio, y digámoslo así, camino, regreso a casa, el Señor nos pone a hacer una vez más lo que hacíamos antes de venir acá. Amén. Entonces ese deseo que ustedes y yo tenemos de me gustan los instrumentos, no es ese simple deseo. Es que el Señor nos está devolviendo, mis amados hermanos, para que hagamos lo que originalmente nosotros hacíamos y para lo que fuimos creados. Amén. Entonces los invito de verdad que ustedes y yo aprendamos a vivir de esta forma. Porque acuérdense que la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino. Amén. Hay normas, mis amados hermanos, hay requisitos, hay un orden estipulado, y simple y sencillamente todo el que cumpla con ese orden, más de algún galardón va a recibir. Amén. Vean pues, Juan capítulo 4, versículos 22 y 23. Esa es la cita base, mis amados hermanos, del nombre de nuestra congregación. Amén. Esta versión lo dice diferente, pero al final ustedes y yo sabemos cuál es la esencia de esta cita. Escuchen cómo lo dice esta versión. Ustedes, dice, los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos, dice, sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Entonces, miren, de esa cita solo quiero resaltar algo. Amén. Que la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que hay gente, ahí dice esta versión, ustedes los samaritanos, pero ustedes y yo sabemos que en esa misma cita el Señor prácticamente está diciendo esto, se acabó. Amén. Entonces a lo que voy es de que hay gente, mis amados hermanos, que por qué formando parte de, aquí en este punto no me voy a referir, al menos en el comentario que voy a hacer ahorita, que formando parte de X ministerio, ¿por qué no cambia? Por esto, porque no sabe. ¿Qué no sabe? ¿A quién adora?
Amén. ¿Saben cómo es esto, mis amados hermanos? Como que alguien, imagínense, vivió con sus papás y ya con el paso del tiempo los mire y que no los reconozca. ¿Creen ustedes que eso es posible? Eso es imposible, mis amados hermanos. Si uno vivió con sus papás, aunque pase el tiempo, uno siempre los va a conocer, ¿sí? Pero lo tremendo acá es que la Biblia muestra de que hay gente que no sabe a quién adorar. Entonces, cuando ustedes y yo no sabemos cómo hacer alguna cosa y nos metemos a hacerla, ¿qué creen que pasa? No va a salir bien. La única forma de que salga bien aquello a lo cual nos vamos a meter a hacer, pero si no sabemos, es aprendiendo. Y con el paso del tiempo uno aprende y uno va adquiriendo experiencia. Yo me acuerdo que en una oportunidad trabajé en la BIC, eso donde se hacen los lapiceros. El asunto es que ahí, tal vez ustedes han visto en las tiendas o librerías, se venden unos estuches, digámoslo así, la cosa que es de cartón, y ahí trae lapiceros, trae corrector, trae borrado, trae un montón de cosas. A nosotros nos daban el montón de cartoncitos, ¿y cuál era nuestro trabajo? Agarrar los lapiceros y meterlos. Entonces había que meter un hoyito aquí y en el otro aquí, y no crean, pareciera fácil, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque llevaba como 12 lapiceros y un montón de cosas. La cosa es que cuando yo entré, ¡ay Dios! Pero conforme fui agarrando experiencia, me quitaron de ahí y me pasaron a una máquina de rasuradoras. Ahí ya la cosa era más rápida. ¿Por qué? Porque la máquina iba así. Ya cuando yo tenía los cartoncitos, con mi tiempo yo miraba cómo los iba metiendo. El cartoncito no iba viniendo. Pero cuando ya era de empacar rasuradoras, la máquina no me iba a estar esperando. Entonces, ¿para qué me pusieron a meter lapiceros primero? Para agarrar agilidad. Ya cuando vieron que ya tenía agilidad, me quitaron de ahí y a los nuevos los ponían a meter lapiceros. Y a mí me pusieron con la máquina a meter rasuradoras. Pero mire, aquí está el montón de rasuradoras y la máquina iba aquí así. Entonces, ¿uno qué tenía que hacer? Así, ¿eh? Es una cosa así. ¿Por qué les estoy diciendo esto, mis amados hermanos? Porque si a nosotros por alguna razón, por algún motivo, razón o circunstancia, todavía ustedes y yo somos sinceros delante del Señor, qué manona de ser esa. Y miramos, mis amados hermanos, que nos va costando algo un poquito. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender. Entonces, miren, si ustedes pues les predicaron el tema, ¿verdad?, del discipulado, o los que lo predicaron, se recuerdan que ahí en ese tema del yugo de la juventud, yo les coloqué 4 yugos, pero primero les coloqué unas 2 citas en donde una explicaba el yugo que es de Jesús, amén, y el yugo de Asiria o de Egipto o del mundo, amén. Entonces ahí la Biblia dice que ustedes y yo tenemos que aprender de Jesús. Entonces, en este punto, lo más importante, mis amados hermanos, no es qué tan inteligentes o qué tanta habilidad tengamos para ejecutar un instrumento. Lo más importante está acá, miren. ¿Sí? ¿Qué es? La condición del corazón. Amén. O sea, que no importa, mis amados hermanos, que tal vez no me salga bien algún sonido o qué sé yo, no me sale muy bien, pero con una condición de corazón contrito y humillado, el Señor hace que el pueblo se quebrante. Recordemos que originalmente, mis amados hermanos, Jesús andaba predicando. O sea, Él no tenía un templo como nosotros y ahí predicaba. No, Él andaba predicando. ¿Creen ustedes que Él andaba jalando ahí, mis amados hermanos, sus instrumentos? No, Él no andaba jalando instrumentos. Él iba y a donde Él iba, la gloria del Señor caía. Había alabanza, sí, había alabanza. Pero ¿qué instrumentos andaba jalando Él? ¿Habían instrumentos? Sí, habían instrumentos, y desde el libro de Génesis habían instrumentos. ¿Cómo no iban a haber instrumentos en los tiempos del Señor? Pero yo no veo que Él anduviera ahí jalando sus instrumentos. Entonces, ¿qué se necesitaba más que los instrumentos? El corazón contrito y humillado. Hacer la voluntad del Señor y saber a quién se le iba a adorar. Es lo que ustedes y yo necesitamos saber, mis amados hermanos. Venimos al ministerio de alabanza y danza, pero en realidad, ¿para qué estoy viniendo?
Yo sé que todo lo tenemos claro. Esto lo que yo hago es para el Señor. Pero ¿por qué muchas veces nuestra vida no cambia? Ese es el punto. Porque no sabemos, mis amados hermanos, lo que estamos haciendo, como dice acá. Ustedes, dice, no saben a quién adoran. Amén. Y si ustedes se recuerdan, no me acuerdo qué tema fue que hablamos, mis amados hermanos. Pero hay una cita en la Biblia en donde el apóstol Pablo, ¿se acuerdan ustedes que le dice, ustedes adoran al Dios que no conocen? Porque vi que ahí tienen su altar. Dice, yo creo que aquí fue un tema entre la alabanza también. Y cuando nos dimos cuenta de esa adoración, mis amados hermanos, traía un cambio. Amén. Entonces sigue diciendo la cita, Dios es espíritu. Y esto es lo que tenemos que aprender. Y los que le adoran, escuchen lo que dice, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Vean qué tremendo. Amén. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, dice, lo harán como se debe. ¿Y cómo se debe según lo que está escrito? ¿Cómo se debe adorarlo? Guiados por el Espíritu. Vean lo que dice. Porque así, dice, es como el Padre quiere ser adorado. Amén. Entonces el Padre, mis amados hermanos, según lo que estamos viendo ahí, o sea, Él no se va a derramar solo porque, hoy escogí, voy a cantar, cantamos, decimos, esa es la que a mí me gusta. ¿Creen que eso es lo que al Señor le gusta? Mis hijos escogieron esa y esa es la que me gusta. No, a Él lo que le gusta, mis amados hermanos, es... A Él le gusta la otra, pastor. Como lo dice acá, que dejemos, bien, si lo entienden, eso es lo que dice ahí, que dejemos que el Espíritu de Dios nos dirija. Entonces, si dejamos que el Espíritu de Dios nos dirija, mis amados hermanos, Dios el Padre dice ahí, eso es lo que a Él le gusta. Amén. Pero lamentablemente, miren, eso es lo que a veces nos cuesta a todos. ¿Qué nos cuesta a todos? Que el Espíritu del Señor nos dirija. Lamentablemente vivimos, mis amados hermanos, a veces el día a día dirigidos por nuestros pensamientos, dirigidos por nuestras necesidades, y se nos olvida que sobre todas las cosas está el Espíritu del Señor, porque somos cristianos, decimos amén. Entonces a nosotros es el Espíritu del Señor el que nos tiene que dirigir. Ya no podemos vivir, mis amados hermanos, según nuestras necesidades, según nuestros pensamientos, según nuestras opiniones, y aún mucho peor, vivir por las opiniones de los demás. Eso es peor, hermano. Entonces vivamos bajo la dirección y bajo la guianza del Espíritu de Dios. Amén. Porque lo acabamos de leer, porque eso es lo que agrada al Padre. Miren, el Padre, mis amados hermanos, ¿alguien me puede decir así rapidito en algún área de su vida que el Espíritu Santo le haya enseñado a hacer las cosas? ¿O no les ha enseñado nada el Espíritu del Señor? Solo una, ¿qué les enseñó? ¿En qué lo redarguyó? ¿En qué? Sí, pero algo más puntual, porque arrepentirnos todos nos arrepentimos, pero algo que solo a ustedes se lo ha hecho el Señor. ¿Ser agradecido? No, mejor continúa, hermano. Es que miren, pues hay cosas que... Es que nosotros somos personas diferentes. Y hay algo que a mí me estorba, que a ustedes probablemente nunca les va a estorbar. Y cuando ustedes... lo que le estorba al pastor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos diferentes. Y entonces es necesario que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. ¿Para qué? Para rendir aquello. ¿Sí? Yo conozco gente, por ejemplo, tal vez a nosotros, aunque les voy a poner mi ejemplo, tal vez solo por el hecho de ser parte de la alabanza, tal vez nos ha pasado lo mismo. Pero conozco a gente que lo que quizás nos ha pasado a nosotros no le ha pasado. Pero ¿cuántos tuvieron problemas serios por la música secular o mundana? ¿Y conocen ustedes a alguien que eso ni le quitan ni les pone? ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que voy. De que hay cosas que el Espíritu nos redarguye, nos dice, nos enseña, no, esto ya no es correcto que lo sigas haciendo. ¿Por qué?
Porque ahora somos parte de un ministerio que le da gloria al Señor. Y si hay cosas que ustedes y yo continuamos haciendo, miren, lo delicado de nosotros fallarle al Señor y que alguien se dé cuenta, obviamente esto no es ser hipócrita, ¿verdad? Es que, así lo muestra la Biblia, que el nombre de Dios es vituperado, mis amados hermanos. A mí me llama mucho siempre la atención cuando Moisés está orando, porque Dios le dice, bueno, mire, estoy dándome cuenta que este pueblo es un pueblo rebelde, es un pueblo contumaz, te lo voy a quitar, le dice, estoy parafraseándolo, ¿verdad? Y te voy a dar un pueblo mejor que este. Y Moisés le dice, no. Y le dice, ¿qué se va a decir de ti? Que tú los sacaste de Egipto y no los pudiste entrar a la tierra prometida. No permitas que tu nombre sea vituperado. Pues imagínense qué capacidad de Moisés, digámoslo así. Lógicamente Dios es Dios, ¿verdad? Pero yo lo quiero pensar así, para persuadir a Dios. Ya Moisés no pensó en él. No permita, Dios, que tu nombre sea vituperado. No lo hagas. Y si lo destruyes, tú destruyeme a mí también. Pero como Dios lo amaba. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, mis amados hermanos. Que el Espíritu del Señor nos dirija. Y se van a dar cuenta. Van a haber cosas que hacíamos en las que probablemente ya no vamos a encontrar deleite. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor nos va a llevar a vivir como lo que somos. ¿Y qué somos ustedes y yo? Somos ministros de alabanza, ¿sí o no? Somos ministros de alabanza, mis amados hermanos. Que no se nos olvide, por favor, lo que nosotros somos. Y se van a dar cuenta que el hecho de tener esto presente, yo soy un ministro de alabanza, nos va a evitar un montón, tanto de problemas como de pecados también. ¿Por qué? Porque por naturaleza la Biblia dice en uno de los libros de Timoteo que el que quiera honrar al Señor, apártese de estas cosas. Acuérdense que lo veíamos también, quieren ser como mi boca, entonces saquen lo precioso de lo vil. Acuérdense que lo veíamos también en el libro de Jeremías, el Señor hablándole, mis amados hermanos, a las casas destruidas, y les dice, y cabal dice de Judá, yo los voy a limpiar, dice. Entonces eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y a veces les digo, no hace falta, mis amados hermanos, porque yo lo viví. Yo les comenté en una oportunidad, yo estaba empezando, hermano, a mí con lo de la alabanza. Qué bueno, sí me enseñaron, pero qué bueno que me hubieran colocado a ministrar cuando yo ya pudiera hacer algo. No, ¿cómo empecé yo en alabanza? Primero empecé con la guitarra porque la iglesia donde iba no había guitarra, pero no había guitarrista. Donde yo estudiaba me estaban enseñando a tocar guitarra, pero con canciones mundanas. Entonces luego llego yo a la iglesia y empecé a conocer al pastor y le dije, fíjese pastor, que yo medio puedo tocar guitarra, pero yo solo canciones mundanas él. Entonces él me empezó a enseñar, me escribió las canciones en una hojita, me dio las notas, porque eso ya lo sabía, y me dijo, ensayá, me dio la guitarra a la iglesia y yo empecé a ensayar. Luego un día, mis amados hermanos, él era el que dirigía porque no había director, había una actividad y él no llegó. Y como yo era el que estaba con la guitarra, que dirija William, ¿para qué les cuento? ¿No? Qué espantoso. O sea, en relación a lo que hice, ¿por qué? Porque en mi vida yo había cantado, no había cantado. El asunto es que ya al ver la necesidad, bueno, medio empecé a cantar. De repente les conté, me llevaron para San Cristóbal y pasó lo mismo. El director de la alabanza no llegó y llamaron al apóstol y le dice, mira apóstol, el director no vino, ahí está William, que dirija William. Y así fue como yo empecé a dirigir la alabanza, al ver de que era necesario de que yo supliera ese tipo de necesidades. Entonces empecé a ensayar. No que si no hubiera pasado eso, te aseguro que no ensayo. Porque en ese entonces yo estaba más metido en lo que era estudiar la Biblia, no en la alabanza. Y así fue como me empezaron a meter. Y de alguna forma, les digo, me obligaron a aprender a tocar los instrumentos. Y así fue como fui saliendo poco a poco adelante. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque entonces dejé de hacer un montón de cosas que hacía. Y literalmente, mis amados hermanos, me fui a encerrar a un templo.
¿Quién, por así decirlo, en su sano juicio va a querer de tener una libertad de ir a donde uno quiera sin relacionar esas idas y venidas al pecado, a ir a encerrarse a un lugar en donde no estaba preso, ¿verdad? Pero como les he contado, siempre que yo salía del templo, yo me imagino que alguien le chismoseaba. Da la casualidad que yo andaba por ahí en algún lado que no era el templo, me entraba la llamada, ¿en dónde andas? Y como le digo, si algo yo le digo de verdad no me ha gustado es mentir, le digo, estoy aquí. Ahí va yo de regreso todo regañado. Bueno, entonces les digo esto, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque nuestro estilo de vida tiene que cambiar. Amén. Es necesario que nuestro estilo de vida cambie. ¿Por qué? No estamos menospreciando a nadie en absoluto, pero es que el Señor nos escogió para una función específica. Amén. Y si Él nos escogió para una función específica, entonces yo tengo que cambiar, así de simple. Porque acuérdense lo que veíamos en Malaquías, que viene el tiempo en el que el Señor va a hacer diferencia entre el justo y el impío, entre el que le sirve y el que no le sirve. Amén. Vean lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 29, versículo 35. Ustedes y yo sabemos lo que ha pasado aquí, mis amados hermanos, en el contexto. Lea, queriendo que su esposo la amara, se empezó a llenar de hijos, mis amados hermanos. Tuvo a Rubén y dice, le puso Rubén porque Dios ha visto mi aflicción, que soy aborrecida, y le puso por nombre Rubén. Luego viene y el Señor le dio un segundo hijo y le puso por nombre Simeón, porque Dios ha escuchado mi clamor, y le puso por nombre Simeón. Luego viene un tercer hijo y le puso por nombre Leví, porque dice, esta vez mi marido sí se unirá a mí. Y nada, hermano, 3 hijos y el marido ahí va babeando por Raquel. Entonces llegó el punto en el que ella dice esto, se vuelve a quedar embarazada, el 4º hijo, y ella dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. ¿Pero qué había hecho las otras 3 veces? Le ponía nombre a sus hijos pensando en su marido. Esta vez le pondré por nombre Rubén porque Dios ha visto que soy menospreciada. Esta vez le pondré por nombre Simeón porque Dios ha escuchado mi clamor. Esta vez mi marido se unirá a mí, y le puso por nombre Leví. Pero llegó un punto en el que todos tenemos que entender, hermanos, que hay cosas que no se pueden llevar a cabo. ¿Por qué? Porque todo aquello, mis amados hermanos, que quiera tomar, no es correcto como lo voy a decir, porque nadie puede tomar el lugar de Dios. Amén. Pero todo aquello que ustedes y yo querramos poner en primer lugar antes que Dios no funciona. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie, mis amados hermanos. La gloria es de Dios y punto. El mismo Hijo, siendo Dios, le dice, la gloria que me diste, te la devuelvo. También les he dejado a ellos para que ellos sean uno. Pero la gloria que me diste es tuya. Amén. Entonces miren, después de estar por tanto problema, la pobrecita queriendo que su marido fuera solo para ella, dice, esta vez ya entendí, lo voy a alabar. Esta vez alabaré a Jehová. Y vean lo tremendo, por eso llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Entonces, mis amados hermanos, para cada uno de nosotros que estamos esta noche acá, tiene que llegar esta vez. ¿Por qué ella dice esta vez mejor voy a alabar a Jehová? Ya lo vimos, porque ella quería que por fuerza su marido no la amaba, si así lo dice la Biblia. Amén. La Biblia dice que Lea era de ojitos tiernos, dice. Pero Raquel, dice, era de un aspecto muy hermoso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Raquel no tenía solo los ojos bonitos. ¿Cómo se imaginan ustedes a Raquel? Colocha, dice hermana Suárez. ¿Cómo se la imaginan? Porque la Biblia dice que ella era de aspecto muy hermoso. Pero Lea, solo los ojitos tiernos. Y a Jacob no le gustaban los ojitos tiernos.
Entonces, mis amados hermanos, no me vayan a responder, pero mediten. ¿Cuál será su esta vez? ¿Me doy a entender? Yo ya me cansé de estar buscando esto, de querer lo otro. No, ya no. Mejor esta vez me voy a dedicar a servir al Señor. ¿Sí? Entonces, mientras que no nos llegue este punto de inflexión, digámoslo así, vamos a andar como Lea, mis amados. Ahorita, hoy sí mi marido. Bien, pasó Judá. Vino otro hijo y no me recuerdo los nombres ahorita. El asunto es de que creo que fue Rubén, salió y dice que encontró mandrágoras. Entonces, como Raquel quería mandrágoras, le pide las mandrágoras a Rubén y Lea le dice, te las doy. Pero deja que Jacob pase esta noche conmigo. Ya había pasado Judá y otra vez volviendo a lo mismo, ¿no? Entonces dice que Raquel le dijo, está bien, dame las mandrágoras y ahí te lo mando. Y así pasó. Se acostaron otra vez y concibió y dio a luz un sexto hijo. Solo para eso y lo pidió. ¿Se dan cuenta? El punto es de que a nosotros nos tiene que llegar a este punto, mis amados hermanos, en donde llegamos, no, yo ya me cansé de hacer esto, de buscar aquello, porque al final, mis amados hermanos, miren, todo lo que ustedes y yo anduvimos buscando, o tal vez andemos buscando en el mundo, no lo vamos a encontrar. Porque lo que el ser humano tiene necesidad, solo se encuentra en Cristo. Solo se encuentra en el Señor. Amén. Entonces, bendita gracia y misericordia. Si estamos acá, yo espero, mis amados hermanos, pues número uno, o que ya lo hayamos encontrado y digamos, no, yo lo que necesito, yo ya lo encontré en el Señor. Y si aún no lo hemos encontrado, entonces que lleguemos a este punto, no, esta vez sí, yo ya me decidí, mejor a servirle al Señor. Mejor me voy a meter a la alabanza. Aunque sea la alabanza. Nada más, ¿va? No, entonces esta vez alabaré a Jehová. Amén. Amén. Lo tremendo, mis amados hermanos, es que el tiempo ya se me fue y yo apenas aquí estoy empezando. ¿Por qué? Porque aquí, miren, en esto que está ahí en la pantalla, es donde vamos a desarrollar el tema. Esto fue lo que hizo Lea cuando ella dice, esta vez alabaré a Jehová. Esa palabra alabaré, estos son los significados que tiene. Aquí me voy a quedar. Ya no voy a avanzar a los puntos que traigo ahí. ¿Por qué? Porque ya se me fue el tiempo y necesito darles algunas indicaciones. Amén. Entonces dice que cuando Lea, pues dice la palabra, esta vez alabaré a Jehová. Esa palabra alabaré significa extender la mano. Y por eso yo coloqué esta imagen acá, porque vamos a ver, mis amados hermanos, con la ayuda del Señor, o sea, ¿qué es exactamente esta vez alabaré a Jehová? Amén. Es que no es solamente venir a la alabanza y alabaré. No, si detrás de la alabanza se van a dar cuenta, hay un gran poder, mis amados hermanos. Como dice aquel, un gran poder conlleva. Esa sí se la saben, va. Mi color que ya vi en la última, va. Yo no tuve necesidad de ir al cine para verla, hermano. Ahí la vi en Facebook. Ahora, ¿se dan cuenta cómo caen? Ahí en el teléfono la vi. Bueno, entonces les digo esto, ¿por qué? Porque hay un gran poder, sinceramente se los digo, en la alabanza. Hay un gran poder en la alabanza, hermano. Y es un poder que ustedes y yo tenemos que aprender a utilizar. Amén. Tenemos que aprender a utilizarlo, mis amados hermanos. No es el poder del volumen, pastor. Súbale porque no me escucho. No, no es eso. Amén. Es como lo leímos desde el principio, es la dirección del Espíritu Santo. Miren, los días lunes, por ejemplo, yo he estado con esa inquietud en mi corazón de que para mí, les digo, para mí es importante, hermano, de veras. Algunos, espero yo que no, pero tal vez yo soy el único que piensa. Algunos tal vez dirán, pastor, por molestar no nos ponen los lunes. No, no es eso. Es que para mí es importantísimo ver que los de la alabanza se estén llenando.
Es importantísimo verlos, que ustedes reciban. ¿Por qué? Porque si lo analizamos, somos los que más damos. Por así decirlo, todos los cultos tenemos que estar dando algo. Amén. Entonces yo empecé con esa inquietud y dije, no, voy a hacer esto. Y ustedes se han dado cuenta que los últimos lunes no han ministrado. ¿Por qué? Porque para mí es más importante que ustedes reciban. Entonces el Espíritu me puso ese sentir y se dieron cuenta, mis amados hermanos, no hace falta que hayan instrumentos para que la gloria del Señor descienda. Tampoco hace falta que yo dirija. ¿Por qué la gloria del Señor desciende? Porque todos los que estamos acá tenemos corazones dispuestos. Entonces el Señor no se puede resistir a eso. No se puede resistir. Él tiene que descender. Tiene que ministrarnos. ¿Por qué? Porque está viendo que hay un pueblo que lo necesita. Y la Biblia dice que cuando Él vio al pueblo de Israel como ovejas que no tenían pastor, tuvo compasión de ellas y se entregó. Amén. Entonces les digo, estos significados, mis amados, los vamos a leer y ahí vamos a terminar. Significa, esta vez alabaré, extender la mano. Físicamente dice lanzar una piedra, una flecha en o a lo lejos. Específicamente dice reverenciar o adorar con manos extendidas. ¿Cómo es eso? Manos extendidas, dice. Levanten sus manos, les digo yo a veces. Como que les duele el estómago. Una mano aquí, la otra aquí. No, hombre, tengo que levanten las manos. Bien en alto, hermanos. Hermano. Más me tardo yo en gritar que ustedes en volver a bajarlas. Miren, ahí está, reverenciar o adorar con manos extendidas. Es que por eso, miren hermanos, es que ya se me fue el tiempo, me lástima. Hay un gran misterio solo en el hecho de levantar las manos. Hay un gran misterio. Tal vez han visto ustedes ahí algunos videos en Facebook donde aparecen un hombre o dos hombres y le ponen un palo de escoba a alguien atrás y le dicen, no se mueva papi, le dice, y le ponen la escoba acá y le dicen, si se mueve, algo así como descuéntalo, y el otro se queda así. ¿Y qué tiene atrás? Un palo de escoba, porque son bromas que hacen. Entonces, ¿por qué cuando un ladrón levanta las manos y el pastor levanta las manos? Si supiéramos, si entendiéramos, porque yo sé que sí lo sabemos, pero si entendiéramos el gran poder que está solo en el hecho de levantar las manos, yo creo que entraríamos así una vez. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un misterio, mis amados hermanos, y Dios todavía en medio de todo nos comparte de eso. Amén. Demasiado bueno. Miren qué significa aclamar. Alabanza, alabar, cantar, y aquí donde digo esta palabra celebrar, va inmiscuida en lo que es la danza, confesar, confesión, dar, declarar, derribar, exaltar, glorificar, dar gracias, poner y tirar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Lea cuando dice, esta vez alabaré a Jehová? Todo eso que está ahí, glorificó el nombre de Dios, confesó, hizo reverencia, extendió la mano, agarró una piedra y la lanzó. Y díganme ustedes, yo sé que ustedes se lo saben, ¿a quién mataron con una piedra? En la Biblia hay varios, pero el que más se recuerda, Goliat. Amén. Entonces se dan cuenta todo lo que hizo, solo con alabar al Señor. Entonces ustedes y yo, mis amados hermanos, lo que yo les suplico al Señor, créanme, que cada uno de nosotros podamos entender que somos ministros de alabanza. Amén. Y el ministro de alabanza le es necesario tener una vida íntegra. ¿Por qué? Porque si la alabanza, mis amados hermanos, está contaminada, esto es bien tremendo lo que les voy a decir, las consecuencias recaen sobre el que la ministró con manos sucias. A tal punto que la Biblia muestra que el intentar tocar las cosas de Dios con las manos sucias, con un estilo de vida que no lo honra, puede traer la muerte, literal. Entonces, es que el Evangelio no es un juego, mis amados hermanos. El ministerio de alabanza tampoco es, voy a jugar a aprender a tocar algún instrumentito por ahí. No, no es eso.
Es que la Biblia, el corito dice, y cada golpe dice un corito de la espada de Dios es con trompeta, es con salterio, es con tambor. Bíblicamente hablando, no es el mismo orden, pero así lo dice. Que Dios pelea, lo vamos a resumir así, en medio de la alabanza. Entonces, en medio de la alabanza, mis amados hermanos, tiene que haber liberación. Amén. No, y los primeros en ser liberados somos nosotros. Ayer fue jueves, ¿verdad? El apóstol pregunta y dice, hermanos, se entiende que es un estudio de pastores, ¿a cuántos de ustedes el Señor los ha liberado de demonios? ¿Y qué creen que pasó? Levanten la mano, dijo. No, levanten la mano. Yo soy el primero, dijo él. Levantó sus manos. Si todos tenemos esa necesidad, mis amados hermanos, y cuando venimos al Señor, ¿qué cosa veníamos de hacer? Si estamos viniendo al Señor, nadie venía consagrado, todos venimos perdidos. Entonces nos es necesario. Pero la Biblia también nos muestra, mis amados hermanos, que en medio de este proceso, en el llamado evangelio, el regreso a casa, ¿verdad? También el enemigo nos va a querer estorbar. Amén. Entonces, por eso es que ustedes y yo tenemos que permanecer firmes en la alabanza, porque si hay algo que el enemigo no le gusta, es que nosotros en momentos de necesidad acudamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él en momentos de necesidad, el enemigo, ¿verdad? Es cuando más nos quiere destruir, es cuando más débiles estamos, cuando dice, ahora sí, pero volvemos al Señor. Entonces el Señor le dice, ahora no. Y ahí volvemos a levantarnos, y eso es lo que al enemigo le duele, mis amados hermanos, ver que, aunque a veces flaqueamos, no nos volvemos a servirle. Amén. Amén y amén. Bueno, tengo que terminar.